Este obscuro personaje mató a 9 personas contactándolas por redes sociales y además mutilaba sus cuerpos. Hoy te contaré la historia del asesino de Twitter. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual. Deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento, agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy les voy a platicar acerca de el asesino de Twitter. Que bueno, en este 2025, cuando publico este video, que bueno, espero lo vean muchísimos años después también, resulta que hoy día ya la red social ya no se llama Twitter, ya se llama X hoy día. Pero bueno, en su momento cuando este personaje del que les voy a hablar utilizó esta red social, bueno, pues se llamaba Twitter y así se le catalogó, así lo llamó la prensa en su momento, porque pues, en esos tiempos se llamaba Twitter. Así que esto fue lo que pasó, lo que sucedió. Les anticipo que es un tema que tiene un desenlace muy violento para lo que es el asesino, pero también les voy a dar un contexto de por qué termina de esta forma y por qué tiene que suceder lo que le sucedió. Así que quédense porque está interesante y digamos que es uno de los capítulos en donde el delincuente o el criminal tiene un castigo como debería de ser o como lo que uno pensaría deberían de tener toda la gente que hace este tipo de aberraciones, ¿no? Fíjense, los hechos de este criminal fueron en el 2017, realmente es hace poco tiempo. Este horripilante ser llamado Takahiro Shiraishi, que bueno, ya con el nombre ya se dan cuenta que es allá de Asia, fue este horripilante ser llamado Takahiro Shiraishi, que debido a sus crímenes se le conoció como el asesino de Twitter. Nació en Japón el 9 de octubre de 1990 y se le conoció como el asesino de Twitter por contactar a las víctimas a través de esta red social. Sus crímenes los cometió entre agosto y septiembre del 2017. Realmente fue poco tiempo allá en Japón. Takahiro utilizaba esta red social para llamar la atención de mujeres con tendencias suicidas e invitarlas a su casa. Pero antes de entrar de lleno a quitarles la vida a estas personas, trabajaba en un antro, discoteca, bar, así como ahorita les platico un poco más de eso. Trabajaba en uno de esos lugares que hay allá en Japón y realmente era un lugar, un tipo table dance, donde las mujeres jóvenes bailaban alrededor de un tubo. Así que, como les digo, él sus hechos delictivos los cometió en 2 meses, del 2017 a agosto-septiembre, pero antes de ello, él trabajaba en un lugar en donde las mujeres bailan en un tubo, en un table dance, como se le conoce acá en México o en Latinoamérica. Lo que él hacía era que reclutaba a mujeres para que pudieran ir a trabajar a este bar. Entonces, su trabajo, su encomienda era platicar con mujeres, tratar de convencerlas, ofrecerles lo que ahí el bar le decía que les ofrecían, el salario y algunas otras cosas, pero digamos que era, ¿cómo se podrá decir? Su trabajo era la persuasión, era hablar con estas mujeres jóvenes para tratar de convencerlas de que fueran a trabajar al lugar haciendo este tipo de cosas, porque bueno, claramente no a la primera todas le iban a decir que sí, y entonces eso es lo que era su trabajo,
persuadirlas para poder hacer que tuvieran muchas chicas, muchas mujeres jóvenes este lugar, y él pudiera, bueno, pues ganar dinero, porque en su momento pues ese era su trabajo. Y ahí se sabe que ganó la habilidad verbal de poder saber hablar o poder convencer a las mujeres en general, ¿no? Lo que él hacía en este lugar, lo que les decía, era reclutar mujeres para el lugar, y la habilidad que tenía al hablar con ellas pues fue el elemento que le ayudó a realizar después, o para realizar después, sus horribles crímenes. Ya a las mujeres que les quitó la vida les decía que podía ayudarlas a morir, y en algunos casos les aseguró que se suicidaría con ellas, pero claramente eso era un engaño, pues terminaba quitándoles la vida él a ellas por decisión de él. Cabe destacar que esas jóvenes que invitaba a su departamento eran estudiadas en la red social. Él las estudiaba bien, se fijaba que tuvieran tendencias suicidas, como que fuera un, digamos, como que se le facilitaran las cosas para que ellas también estuvieran dispuestas a ir y estar a solas con él, ¿no? Entonces ahí identificaba cuáles tenían tendencias suicidas y que realmente quisieran atentar contra su vida ellas mismas. Y ahí es cuando él entraba, que él decía, no, pues yo te ayudo, yo te puedo facilitar las cosas, yo te puedo auxiliar, yo te puedo, digamos, si tú me dices, yo te ayudo, ¿no? Entonces es ahí donde empezaba, que la verdad, de inicio, cuando se pasó esto, cuando él empezó, él en total le quitó la vida a 9 personas, pero en su momento nadie sospechó de él, no había indicios de que él estuviera haciendo eso, la policía no tomó tanta atención de estas mujeres que estaban desaparecidas, entonces como que no pasaba nada, ¿no? Ahí en Japón sabemos que la cultura es totalmente diferente. Sí hay un cierto sector mínimo, pero sí hay un sector mínimo porcentaje de la población que sí tiene estas tendencias suicidas muy marcadas, tanto en hombres como mujeres. Tienden a la depresión y este tipo de cosas, y no es, digamos, anormal ver gente que esté muy deprimida o que lo manifieste en las redes sociales. Y aquí está el hecho de que él, al verlo, bueno, pues entonces es ahí en donde entraba y les decía que las iba a ayudar, ¿no? Fíjense, el joven japonés estranguló y desmembró a 8 mujeres y un hombre, y todas las víctimas tenían entre 15 y 26 años de edad. Los asesinatos en serie salieron a la luz pública en octubre de ese año, cuando la policía encontró partes de sus cuerpos desmembrados en el apartamento de Shiraishi, en la ciudad japonesa de Sama, cerca de Tokio. Pero ¿cómo llegaron a él? ¿Cómo llegaron a ello? La verdad es que no es que la policía haya hecho una gran investigación para poder dar con el responsable o mirar que ya era un asesino en serie y que él había cometido todos estos delitos, todos estos crímenes. Fíjense, ¿cómo llegaron a ello? Bueno, pues resulta que una chica desaparecida fue buscada por sus familiares con mucha insistencia, y eso hizo que se pudiera ver que Takahiro era el responsable. ¿Qué pasó ya con de estas 8 mujeres y un hombre que les quitó la vida? Bueno, pues resulta que una de esas 8 mujeres, igual la intercepta, o bueno, interactúa con ella en Twitter, y le dice, oye, pues ella claramente con alguna depresión, con algunos mensajes manifestados ahí en su red social de la chica, de que pues se quería morir, y ese tipo de cosas. Resulta que él, bueno, la invita a su departamento, ella llega y, bueno, pues hace de quitarle la vida. Pero, ¿qué pasa después? Resulta que esta chica, pues desaparece, y claramente sus familiares la empiezan a buscar.
no la encuentran, no saben en dónde está, siguen insistiendo, le dicen a las autoridades, no la encuentran, no hacen mucho por buscarla a las autoridades, no pasa nada más de que pues no aparece y no aparece, andará por ahí, a lo mejor se fue a otro lugar de Japón o a lo mejor se fue con unos desconocidos por voluntad propia. Entonces no llegaban a no llegaba a algo concreto la investigación, entonces no se investigó tanto. Pero resulta que la hermana de esta chica que desapareció y un amigo hacen todo por poder ver pues qué pasó, ¿no? Y se dan cuenta, ellos investigando por su propia cuenta, que esta chica, la hermana de esta chica, la última persona con la que estuvo fue con Takahiro. Sí, es Takahiro, porque sí, con Takahiro. Y entonces se dan cuenta que su hermana, la última vez que supieron dónde estaba con él. Entonces, a través de engaños, engañan a Takahiro como para que su hermana de esta chica desaparecida llegue ahí a su departamento y con ayuda de su amigo, cuando ella esté ahí, pues traten de buscar a la hermana, de ver dónde, si está ahí o qué pasó, la tiene ahí secuestrada o qué sucede. Entonces, a través de esta intención de ellos dos de poder saber más al respecto, es que entonces se dan cuenta que ahí en el departamento de este chavo, pues entonces hay todos estos restos humanos y demás. Y fíjense, los medios japoneses llamaron a la casa de este joven o de este criminal la casa de los horrores, después de que los investigadores descubrieran 9 cabezas junto con una gran cantidad de huesos, brazos y piernas escondidos en hieleras y en cajas de herramientas. Después de detenerlo, llevarlo preso e investigar la casa del asesino y su declaración, Takahiro Shiraishi fue enjuiciado y condenado a muerte por estrangular y desmembrar en 2017 a 8 mujeres y un hombre en su apartamento en la ciudad de Sama en Kanagawa, cerca de Tokio. Así que fue muy rápido, la verdad, pero muy rápido esto que él hizo. El tiempo en que él cometió estos delitos fue demasiado rápido. Hoy día no se puede saber, él no da en sus declaraciones a qué se debe que fuera tan rápido. A lo mejor se le hizo muy fácil, a lo mejor había muchas personas manifestándose en Twitter en su momento de tener tendencias suicidas, y eso hizo como que hubiese muchas candidatas o muchas personas que él pudiera invitarlas y así quitarles la vida, porque la verdad es que fueron muchas. Hay otros asesinos seriales que tardan mucho tiempo en poder encontrar a sus víctimas, en poder encontrar el momento adecuado, encontrar el sitio adecuado, la persona adecuada para que ellos cometan sus delitos. Pero en 2 meses fueron 8 personas, perdón, 9 personas, 8 mujeres y un hombre. La verdad es que fue muy rápido. Pero fíjense cómo están las leyes en Japón. Fíjense, en Japón, aunque la ley estipula que la ejecución debe aplicarse en un plazo máximo de 6 meses después de la sentencia definitiva, muchos reos pasan años o incluso décadas esperando. Porque ¿qué pasó cuando él lo declaran culpable? Bueno, pues fue condenado a muerte. Ajá. ¿Y qué es lo peor del caso? Que fue condenado a muerte ahorcándolo. Así que allá en Japón no se andan con medias tintas. Allá la verdad es que no se andan con cuentos. Y el que comete un delito lo castigan de esta forma. Algunos organismos internacionales han puesto el dedo ahí, o como que han señalado a Japón de por qué sigue haciendo estas prácticas, pero eso al final del capítulo les voy a platicar un poco más al respecto. Y fíjense, el ministro de Justicia Keisuke Suzuki
fue quien autorizó el ahorcamiento de Saraiashi. Declaró que tomó la decisión tras un cuidado análisis teniendo en cuenta el motivo extremadamente egoísta del convicto para cometer crímenes que causaron gran conmoción y malestar social. En Japón, la pena capital se ejecuta mediante la horca y los presos son notificados de su ejecución horas antes, lo que ha sido denunciado durante mucho tiempo por grupos de derechos humanos debido al estrés que genera en los condenados a muerte. Es lo que les decía. No es apropiado abolir la pena de muerte mientras se sigan cometiendo estos crímenes violentos, declaró Suzuki en una rueda de prensa. Actualmente hay 105 presos condenados a muerte en Japón, añadió. Según el Ministerio de Justicia de Japón, la ejecución de Takahiro Shiraishi, lo dije bien, Takahiro Shiraishi, se llevó a cabo el 27 de junio del 2025. Hace muy poco tiempo, poco más de un mes al momento en que yo publico este video, y la suya no es la primera ejecución que se lleva a cabo bajo el mandato del primer ministro Shigeru Ishiba, quien llegó al poder en octubre del 2024 y fue la primera ejecución desde julio del 2022. Cabe resaltar que las ejecuciones en Japón están envueltas en un halo de secretismo, o sea, no se da a conocer al público en general ni a los medios de comunicación, sino cuando suceden ya nada más el ministro de Justicia dice tal día se ejecutó a tal reo y se acabó. Y es habitual que se lleven a cabo avisando a los reos o a los condenados a muerte solo unas horas antes o sin advertírselo siquiera. Japón pertenece al pequeño grupo de países que han llevado a cabo ejecuciones en los últimos años. Y lo que les decía de los organismos internacionales que atacan o critican esta forma de las leyes de Japón, y Amnistía Internacional, que es un organismo sin fines de lucro a nivel internacional, dice Amnistía Internacional registró 1.518 ejecuciones en 15 países en el 2024, sin contar las miles que se cree que se han llevado a cabo en China, porque si hay secretismo en Japón, pues en China muchísimo más, lo cual supone un incremento del 32% respecto a las 1.153 muertes registradas en 2023, motivado en gran parte por un fuerte aumento en 3 países en Oriente Medio como Irán, Irak y Arabia Saudita. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método de ejecución utilizado por el Estado. La verdad es que este asesino el llamado asesino de Twitter le quitó la vida a 9 personas en 2 meses. Y se llegó a él gracias a que unos particulares, la hermana de una de las que asesinadas y un amigo de ella, hicieron algo por investigar algo más en el último lugar en donde estuvo con vida su hermana de esta muchacha que investigó. Entonces es así como llegan realmente al asesino de Twitter, y ya después de apresarlo, investigar, hacer las diligencias, hacer las investigaciones, ver todos los restos humanos que hay en el departamento de este asesino del Twitter de Takahiro, bueno, pues es entonces que lo enjuician y es condenado a muerte porque las pruebas son irrefutables. Y bueno, pues él claramente también dio su testimonio y bueno, pues dijo que lo que había hecho, la forma que lo había hecho, cómo las había contactado, cuál era el modus operandi que lo hacía. Se había declarado, había confesado en pocas palabras. Y bueno, ante estos hechos, Japón, que tiene una cultura muy diferente a otras formas de ser y de vivir en otras partes del mundo, bueno, pues es un país
que tiene reglas muy muy estrictas. Y estas reglas muy estrictas es de que las personas que hagan algo malo en el país van a ser condenadas a muerte, van a ser ejecutadas. Y no por tener vistas, no por llamar la atención, no porque... No. Sino que el ministro de Justicia dice, aquí se hacen las ejecuciones en total secretismo, sin dárselo a saber a nadie. No es para que la gente con morbosidad o... hacer proliferar el morbo de que ejecutamos a las personas, pero se ejecuta a la gente que ha hecho algo malo realmente. Y eso fue lo que sucedió con este asesino de Twitter, que realmente en muy poco tiempo cometió estos delitos, y también en muy poco tiempo se le condenó y se le quitó la vida, porque les digo, el 27 de junio, según el Ministerio de Justicia de Japón, el 27 de junio de este 2025 fue cuando lo ahorcaron a Takahiro a Takahiro Shiraishi, conocido como el asesino de Twitter. Así que ellos no se andan con cuentos, no se andan con que tardamos quién sabe cuánto tiempo. Y pues digamos, lo que se puede tomar como que digamos no tan bueno dentro de lo malo es que a los que van a ejecutar solamente les avisan horas antes, o algunos ni les avisan. Así que bueno, esa es otra. Y también lo que pasa con esos reos que están condenados a muerte en Japón, hay algunos que pasa solamente unos meses después de que ya se dicta esa sentencia y terminan con la vida de ellos, los ejecutan. Y hay algunos que sí tardan más años. Eso es ya cuestiones del Ministerio de Justicia de Japón. No se sabe exactamente cómo, pero como son cosas que ellos manejan en su entorno, digamos en su secretismo, en su sistema que es nada más para ellos, y que claramente ellos dicen, es que esto es cosa de nosotros, o sea, esto se maneja internamente, no es algo que tiene que saber la prensa o demás, no, el juicio se hace, se castiga a la gente que hace mal, y bueno, los involucrados, la familia de los involucrados, de los que se castigan, pues claramente sí tienen esta información, y algún medio de comunicación también. Pero ya a la hora de el tiempo que debe de pasar cada uno antes de ser ejecutado, y cuando los ejecutan, eso ya no está del dominio público de ninguna forma, sino que lo comunica Japón, el Ministerio de Justicia, hasta que ya sucede. Y fíjense, como conclusión, en la actualidad las redes sociales son un canal de comunicación muy importante y hasta esencial, pero nunca se sabe realmente con quién te relacionas del otro lado de la pantalla del celular o computadora. El asesino de Twitter utilizó este medio y engañó a sus víctimas sin mucha dificultad. Revisar, mirar y escuchar lo que la gente joven o vulnerable hace en las redes sociales es importante para la seguridad y bienestar de las personas en el mundo digital que vivimos. La muerte de este personaje no cambia en nada la desgracia de las familias que rompió, pero es un pequeño alivio saber que ya no hará daño a alguien más a través de sus medios digitales, como lo fue el Twitter. Este fue el asesino de Twitter. Así que bueno, a través, ya después de que sucedió esto, en algunos lugares, en algunos países de Europa, cerca de Asia, se legisló que los menores de 14 años no pueden tener redes sociales. Si no mal recuerdo, creo que fue en Australia o algún lugar cercano ahí a Asia, que legislaron de esta forma. Gente menor de 14 años no puede tener redes sociales. Lo legislaron en algunos países, si no mal recuerdo fue en Australia, debido a este peligro, este SOS, estas señales de alarma que cualquier gente puede contactar a niños, a adolescentes, a través de hoy día las redes sociales, sabiendo que hay mucha gente que quiere abusar de los niños,
gente que quiere abusar de la gente joven, gente que es delincuente, gente que no tiene buenas ideas, desequilibrados mentales, gente con odio, que bueno, a través de las redes sociales les es muy fácil tener un canal de comunicación directo con estas personas jóvenes que por falta de experiencia, por falta de muchas cosas, que son personas jóvenes, bueno, pues no tienen, digamos, la capacidad de análisis o experiencia de poder detectar esas red flags, esos focos rojos, esas señales de advertencia de ciertos comportamientos de la gente que los contacta en redes sociales. Y por eso es muy importante estar atento de los hijos, la gente joven con la que uno convive, con la que uno vive, de saber qué están viendo en redes sociales y de qué forma ellos manejan sus relaciones con la gente en las redes sociales. Así que eso es muy importante, y el capítulo del día de hoy del asesino de Twitter nos da un reflejo de lo que la gente con malas intenciones, con desequilibrios mentales, con una mala personalidad o con una personalidad mal enfocada, negativa, puede llegar a hacer y hasta dónde puede llegar. Así que bueno, yo deseo que les haya gustado mucho el capítulo de hoy de este asesino de Twitter allá de Japón. Espero que me dejen sus comentarios, qué les pareció, conocían la historia, no la conocían, que me dejen también ahí sus comentarios de algunos temas que yo no haya abordado aquí y les interesaría a ustedes que haya un capítulo al respecto. También déjenmelo aquí en los comentarios. Les dejo las redes sociales, lo que es Instagram y X, que era anteriormente Twitter, que bueno, es el donde lo utilizó este tipo, pero bueno, aquí es para cosas buenas, para que siga creciendo este proyecto de Detective Misterio, que amablemente les pido me apoyen ahí en las redes sociales para que me dejen sus comentarios y me dejen su corazoncillo ahí en estas redes sociales, que me pueden seguir como Detective Misterio Oficial, que ahí es lo que significa lo que son estos nombres en las redes sociales. Y también les dejo la página de internet para que ustedes puedan ir a ver ahí lo que hay. Ya está una fotografía de todos los capítulos que voy publicando, y cada que sale un nuevo capítulo lo pongo ahí en la página de internet. Y claro, bueno, pues que me apoyen, me apoyarían mucho y les agradecería mucho. Me dejen su like, me dejen ahí su suscripción si es que aún no lo hacen, porque de esta forma yo puedo seguir creciendo aquí en el proyecto de Detective Misterio. Y bueno, pues yo les agradezco mucho, les mando un saludo muy misterioso. Soy Adán, Detective Misterio. Deseo les haya gustado este capítulo, y también les dejo este otro video que seguramente a ustedes les gustará y está muy interesante. Así que les mando un saludo misterioso, nos vemos en el próximo capítulo.